Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí le habla Aurus Sánchez o Amiel Shimon, aquí con otro episodio y hoy vamos a hablar sobre uno de los capítulos más debatidos en toda la Biblia, específicamente en las escrituras hebreas. Y ese capítulo es Isaías 53. Este sí realmente esto va a ser estos dos videos porque vamos a dividir este tema de Isaías 53 porque hay tanto de que podemos hablar de este capítulo mesiánico que vamos a examinar, Isaías 53, porque hay tantas controversias. El cristianismo usa este texto y también, perdón, este capítulo y también otros capítulos para demostrar que mira claramente este capítulo de Isaías 53, el profeta ya estaba hablando, había una predicción de que el Mesías tenía que morir por nuestros pecados. Y si uno lee Isaías 53, se está hablando sobre este siervo que sufre. Y este siervo que sufre es Jesús. Y él sufrió para todo el mundo, para todos los pecados de uno. Y ese es el trabajo del Mesías, claramente. Eso es el argumento, en resumen, obvio, en resumen, del cristianismo de este capítulo. Ahora, si no saben, el judaísmo, los judíos y las escrituras hebreas, no vemos este capítulo como Jesús. Claramente en este capítulo Jesús no está aquí. Y también encima de eso, en este capítulo no se está hablando sobre el Mesías. No se está hablando del Mesías que todo el mundo estamos esperando. ¿Verdad? El judaísmo está esperando el Mesías para que venga la primera vez. El cristianismo está esperando para que el Mesías venga una segunda vez, o Jesús que venga una segunda vez. Pero este capítulo no se está hablando de Jesús y tampoco no se está hablando sobre el Mesías en general. Pero no se preocupe, vamos a ir poco a poco, vamos a examinar, vamos a investigar, vamos a leer, vamos a comunicar, vamos a conversar intelectualmente, inteligentemente. Pongamos nuestras emociones a un lado y vamos a hablar de lo que dice el texto, qué es lo que la Biblia dice. Eso es lo más importante. No importa lo que usted siente, lo que yo siento, lo que usted cree, lo que yo creo. No, qué es lo que Dios nos ha dicho. ¿Qué es lo que el profeta Isaías escribió? Y vemos que lo que él escribió viene de Dios. Vamos a aprender, vamos a leer qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que dice el texto, ¿ok? Pero antes de empezar, primeramente quería darle las gracias a William Hall. Él es nuestro patrocinador, y su canal Tanakh Talk. Y vemos que sin este canal Tanakh Talk, sin William Hall, este canal no estuviera aquí. Todos estos videos que están disponibles gratis no estuvieran aquí. Y vemos que este canal ha tenido la oportunidad de llegar a miles de personas, ayudarles y a enseñar qué es lo que realmente Dios quiere, qué es lo que realmente las escrituras hebreas dice o lo que no dice. Y estamos bien agradecidos a William Hall por darnos la oportunidad de estar aquí para conversar, y también al rabino Tovia Singer, que me ha dado la oportunidad de resumir su libro, ¿verdad? Pero déjenme sacar estas palabras para que ustedes puedan ver. Su libro, que son 2 volúmenes, Let's Get Biblical. Why doesn't Judaism accept the Christian Messiah? Porque el judaísmo no acepta el Mesías cristiano. Si usted puede entender o lee inglés, estos libros son excelentes. Son 2 volúmenes grandes, donde cubre y habla sobre muchos de los textos y capítulos que el cristianismo trata de usar para convencer al mundo que Jesús es el Mesías, o que Jesús está en tal texto o en ese texto. Y aquí en estos libros claramente, simplemente se usa la Biblia y se demuestra con el hebreo el contexto histórico, el contexto del capítulo, del versículo y mucho más, y enseña cómo muchas de estas teologías o enseñanzas del cristianismo es falso o es erróneo. Y son libros excelentes. Entonces, si usted sabe cómo leer inglés o entender inglés, estos libros son excelentes. Pero si no sabe, no se preocupe. Eso es porque yo estoy aquí para resumir poco a poco los capítulos que están aquí, ¿ok? Ahora, si ustedes tienen estos libros, vamos a estar examinando las páginas 92 hasta el 98. Vamos a dividir este capítulo, Isaías 53, en 2 partes. Este va a ser parte 1 y después vamos a hacer una parte 2,
siguiendo y continuando examinando este capítulo, ¿ok? Ahora, primeramente, quiero que ustedes sepan que Isaías 53 es un capítulo mesiánico. Ahora, solamente porque un capítulo es mesiánico, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que todavía no ha ocurrido, porque la era mesiánica todavía no está aquí. El Mesías no está aquí, su reinado no ha llegado. Nada, nada de lo que tiene que pasar en la era mesiánica ha ocurrido en la tierra, todavía no ha pasado. Entonces, solo porque un capítulo o un versículo es mesiánico no significa también no significa que se está hablando sobre el Mesías. A veces sí, pero la mayoría de las veces, muchos de los capítulos que se encuentran en la Biblia, cuando se habla sobre el futuro, sobre esta era mesiánica, muchas veces no se está refiriendo, o en ese texto o en ese capítulo no se está hablando sobre el Mesías, ¿ok? Este capítulo es mesiánico, pero no se está refiriendo al Mesías, no. Eso no es lo que está pasando. Quiero que ustedes sepan esto primeramente, ¿ok? Creo que es bien importante. Ahora, vemos que el cristianismo está tan convencido de que Jesús es el Mesías, que cuando hablan con el pueblo judío o escuchan lo que los judíos tienen que decir, les asombra y están tan confundidos y dicen, oye, ¿cómo es posible que este pueblo, supuestamente que es tan inteligente y son tan buenos y así por el estilo y son el pueblo escogido de Dios, cómo es que ellos no entienden que en su propia Biblia, en las escrituras hebreas, cómo es que ellos no ven que Jesús está ahí o que está prediciendo que Jesús iba a llegar, que iba a morir por nuestros pecados y que Él va a regresar una segunda vez? Para el pueblo cristiano es tan obvio que cada aspecto de la vida de Jesús, desde como Él nació hasta cuando Él muere y cuando resucita, ellos dicen, todo esto ya estaba dicho en las escrituras hebreas. Es tan obvio, está ahí mismo. ¿Cómo es que ellos no ven? ¿Cómo es eso posible? Están tan confundidos. Entonces se preguntan, ¿cómo es esto posible? Entonces, la pregunta es, ¿por qué el pueblo judío rechaza la reclamación de que el Mesías tiene que sufrir y morir por los pecados del mundo? ¿Por qué? ¿Por qué? Y vemos que ya en otros videos, si no han visto, ya hemos hecho como otros 5 videos. En esos otros videos hemos hablado un poquito en más detalles sobre esta pregunta, pero en resumen, la respuesta es simple. Es porque las expectaciones mesiánicas judías que están escritas en las escrituras hebreas no dice esto. No demuestra o no habla de que el Mesías tiene que morir por tu pecado y por mi pecado. Nunca dice eso. Primeramente, nunca dice eso. También el pueblo judío, usando las escrituras hebreas, viendo las profecías que los profetas de Dios pusieron, vemos que el Mesías que estamos esperando no es nadie como Jesús. No es nadie como Jesús. Y no es porque el pueblo judío odia a Jesús o... No, nada que ver con eso. No. Es porque estamos usando las escrituras hebreas para decirnos qué es lo que el Mesías tiene que hacer. Y si vemos lo que Jesús hizo, Él no cumplió ninguna profecía, profecía que dijeron los profetas que el Mesías tiene que hacer. Ninguno. Vemos que el Mesías primeramente tiene que traer paz mundial, como dice Isaías capítulo 2. Cuando venga el Mesías y su reinado aquí en la tierra, todo el mundo va a saber que solamente hay un Dios. Todo el mundo. En cualquier parte del mundo, todas las tierras, hasta las personas en las Amazonas, todo el mundo va a saber que solamente hay un Dios. Ya no va a haber otras religiones. El Mesías se va a asegurar que todo el pueblo judío regrese a Israel. Todos los exilios que están en la diáspora, todos los judíos que están en la diáspora en todo el mundo, regresen y vivan en Israel. Durante su reinado del Mesías va a haber la resurrección de los muertos, y no solamente algunas personas, pero del mundo. Y también el tercer templo tiene que ser reconstruido durante su reinado. Si uno
pone las emociones de uno a un lado y solamente, lógicamente, y usando la historia y lo que dice el Nuevo Testamento y las Escrituras hebreas, si ponemos todos los pedazos juntos, usted se puede hacer la pregunta, ¿pasaron estas cosas durante el tiempo de Jesús? Claramente que no. Ahora, el cristiano va a decir, bueno, va a ser todo esto en la segunda venida. Ok, pongamos eso a un lado. En otros videos ya hemos mencionado que esta idea de una segunda venida no existe en las escrituras hebreas, pero pongamos ese argumento a un lado. Si solamente pensemos y vemos qué es lo que ocurrió y lo que no ocurrió, vemos que Jesús no cumplió las expectaciones mesiánicas que los profetas de Dios escribieron y pusieron en las escrituras hebreas. Y vemos que el cristianismo se acepta y ve las escrituras hebreas como divino. Todos sabemos eso. Ok, lindo, excelente. Entonces, si ya sabemos eso y Jesús no hizo eso, lógicamente no es el Mesías. Pongamos la segunda venida a un lado. ¿Ok? Si ustedes quieren hablar más de eso o quieren escuchar más de eso, vean los otros videos donde vamos en un poquito más de detalle en la segunda venida. ¿Ok? Entonces, claramente vemos que Jesús no hizo eso. Ahora, ¿quién fue Jesús? Vemos que Jesús, bien simple, según los historiadores y todo eso, Jesús sí existió y era un hombre judío que vino de una familia pobre. Y vemos que él era un predicador judío apocalíptico, nada más. Él estaba predicando o hablando de un mensaje bien apocalíptico, y el mensaje es, mira, ya va a venir el fin, el reinado de Dios ya va a venir, arrepiéntanse, cambien. Y vemos que eso es un mensaje bueno, hacer teshuvah. Y ahora, teshuvah, yo vi un comentario en que parece que en otros videos dije la palabra teshuvah, pero no la traducí. Vemos que si uno lo va a traducir literalmente, teshuvah significa arrepentimiento, ¿verdad? Pero la idea en el hebreo es teshuvah, es que cuando uno se desvía de un camino, pero cuando uno hace teshuvah, uno hace teshuv, uno regresa al camino y sigue derecho y regresa al camino correcto. Entonces uno se arrepienta. Ese fue el mensaje de Jesús. Que mira, arrepiéntanse, ya va a venir el reino de Dios. Cambien. Este era su mensaje. Ahora, si no saben, este mensaje de Jesús no era un mensaje nuevo. O él no era el único que estaba hablando de este mensaje. Según los historiadores, había un montón de predicadores judíos durante su época que estaban predicando un mensaje bien similar. También ellos hacían milagros, sacaban supuestamente demonios y hacían todos estos milagros que el Nuevo Testamento dice que Jesús también hizo. Entonces, el mensaje de Jesús no era nuevo, pero vemos que debido a su mensaje y que las personas lo estaban siguiendo y de lo que él dice, Roma se fue en contra de él y lo ejecutaron. Así de simple. Esa es la historia de Jesús. Y vemos que sí, Jesús sí murió por la mano de Roma, pero durante el primer siglo he visto ciertos estudios y ciertos historiadores decir que hasta había 100,000 judíos que fueron crucificados o fueron muertos en el madero de tormento, cualquier palabra que usted quiera usar. Hasta 100,000 judíos que murieron de la misma forma que Jesús en Roma. Entonces vemos que matando a judíos durante el primer siglo no era algo era algo bien común en aquel entonces. Ahora, obvio, eso fue un resumen sumamente rápido de la vida de Jesús, que fue lo que hizo, lo que no hizo. Pero este video no vamos a hablar de eso. Solamente quería dar esa introducción. ¿Por qué? Porque si ahora sabemos eso, muchos cristianos a mí me han dicho o he hablado y me dicen, ok, entonces, si Jesús murió por la mano de Roma, entonces, y si uno lee Isaías 53 no predice que el Mesías iba a ser torturado y que lo iban a matar por los pecados de la humanidad. Y como dije en el principio, en Isaías 53, el Mesías que usted y yo estamos esperando no está mencionado en ese capítulo. No está ahí. Si usted va y lee Isaías 53 en cualquier idioma, la palabra Mesías
no sale, no está ahí. Ahora, se habla sobre un siervo que sufre, pero vamos a llegar a ese punto pronto. Ahora, quiero que ustedes sepan, y voy a demostrarle a ustedes en este video y también en el otro, que este capítulo, uf, le han sacado tantos versículos de este capítulo afuera de contexto, han cambiado ciertas palabras para tratar de promover la teología cristiana. Y voy a demostrar esto en este video y también en el otro. Y también otro pensamiento interesante. Antes del cristianismo, nunca había una predicción, nunca hubo una predicción en que alguien o una religión estaba diciendo en que el Mesías tenía que morir por los pecados de la humanidad. Ese pensamiento antes del cristianismo nunca existía, para nada, no estaba. Entonces, si este pensamiento, ¿verdad? Si esta forma de pensar, de que antes del cristianismo, esta idea de que el Mesías tiene que morir por nuestros pecados, si nunca había esta expectación antes del cristianismo, entonces, ¿cómo es que, aquí viene una buena pregunta, cómo es que los judíos, que eran los cristianos más tempranos, empezaron a creer en un Mesías que sufre y que muera? Porque vemos que en el principio, cuando Jesús estaba aquí, estaba predicando y vemos que ya en el principio, cuando Jesús estaba y cuando Él muere, los seguidores de Jesús todavía eran judíos, la mayoría eran judíos. Poco a poco, los seguidores de Jesús o de su mensaje, poco a poco, ya no son judíos. Poco a poco disminuye el pueblo o las personas judías que creen en Jesús y se hace más que las personas que empiezan a seguir a las enseñanzas de Jesús empiezan a ser más y más personas que no son judíos, que son gentiles, personas que antes eran paganos, pero ahora empiezan a creer en Jesús, que Él es Dios o que Él es Mesías. Hay mucho debate en ese tema, pero no vamos a hablar de eso ahora, ¿ok? Entonces, si los judíos que siguieron a Jesús eran los primeros cristianos más tempranos que existían en la historia, y esta idea de que el Mesías tiene que morir por tus pecados no existía antes del cristianismo, ¿cómo es que estos judíos en el principio, que eran seguidores de Jesús, empiezan a creer de que Jesús es este Mesías que va a sufrir por todo el mundo y que va a morir por nuestros pecados? Ahora, si analizamos el origen, nos vamos a dar cuenta bien fácilmente. Entiendo cómo esta idea empezó a crecer. Y vamos a examinar esto. Vemos que muchas personas que estaban siguiendo a Jesús cuando Él estaba vivo, lo vieron a Él como un Mesías. Vemos que el mensaje de Él. Vemos que si uno examina, por ejemplo, Marcos capítulo 9, versículo 1, o Marcos 8, 38, sí, o Marcos capítulo 13, vemos que este mensaje, el mensaje que Jesús estaba proclamando a Roma, de que Roma iba a llegar a un final y que el reinado de Dios ya iba a llegar bien pronto, esto es lo que Jesús supuestamente dijo, por ejemplo, en Marcos, en los capítulos que acabo de mencionar, vemos que esto hubiera explicado por qué Él se metió en un problema con Roma. Y muchas personas que lo estaban diciendo, mira, parece que Él va a ser el Mesías, que Él va a traer a todos los judíos. Él se va a asegurar que el pueblo judío regrese a Israel, de que los enemigos de Dios salgan y que Él va a traer esta era mesiánica aquí a la tierra. Muchos de sus seguidores estaban pensando esto. Y hay lógica en todo esto. Pero ya al final de la vida de Jesús, vemos que cuando Jesús no cumple lo que Él estaba diciendo o lo que el Mesías tiene que hacer y en vez lo matan los romanos, como sabemos en la historia, ya cuando eso pasó, ya cuando Él murió, habían muchos seguidores de Él que pararon de creer en Él y decir, ok, este no era el Mesías. Pensábamos que era, pero no era. Ok, vámonos. Pero había otro grupo, o había otros judíos, que ellos lo que ocurrió, pero hubo un grupo de judíos o de personas de que ellos pensaron, creyeron
o vieron, cualquier palabra que ustedes quieren usar, pero empezaron a creer que Jesús sí resucitó de los muertos. Él resucitó físicamente, ¿verdad? Y como Él resucitó físicamente, Él es el Hijo de Dios. Entonces ellos empezaron a pensar de tal forma. Entonces ellos dicen, ok, Jesús estaba aquí en la tierra. Él estaba predicando este mensaje. Vemos que Jesús con su mensaje, Él es el Mesías. Entonces, Jesús es el Mesías. Vemos que después Él fue crucificado o lo pusieron en el madero de tormento. Él murió, ok. Entonces, Jesús siempre fue el Mesías, pero lo mataron. Él resucitó porque Él es el Hijo de Dios. Entonces, el Mesías tiene que morir. Tiene que ser torturado y morir como Jesús hizo, porque claramente Jesús es el Mesías, porque mira, Él acaba de resucitar. Y si Él resucitó es porque Dios quiere eso, entonces Él es el Hijo de Dios. Entonces vemos cómo esta idea de que el Mesías tiene que morir, tiene que ser, torturado y morir por nuestros pecados, cómo esta lógica empezó a incrementar, cómo esta idea empezó a crecer. Y sí, porque claramente él ya es el Mesías, pero murió, pero resucitó. Entonces él siempre fue el Mesías. Entonces claramente, si Jesús siempre fue el Mesías, vemos el ejemplo de Jesús. Jesús, si Él es el Mesías tiene que morir. Y Él tiene que morir y tiene que morir para todo el mundo. Pero entonces, si este es el caso, vemos que esto ya trae un problema grande para estas personas que empezaron a seguir creyendo que Jesús sí es el Mesías que todos estamos esperando. El problema es que no hay ninguna profecía en las escrituras hebreas que sugiere que el Mesías tiene que morir, tiene que sufrir y morir por nuestros pecados. Entonces, la manera en que poco a poco esta teología o esta enseñanza o la forma en que uno puede resolver este problema, que las escrituras hebreas no habla de esto o no enseña esto, es que uno o esos seguidores tenían que ir a la Biblia y tratar de buscar cualquier tipo de texto o capítulo para tratar de dar soporte o tratar de respaldar esta enseñanza o esta teología que ellos tenían de que el Mesías tiene que morir y sufrir. Tenían que tratar de buscar un texto que respalda lo que ellos creen. Y vemos que los versículos que ellos usaron para respaldar esta enseñanza es Isaías 53. Pero vamos a ver muy pronto que no se refiere al Mesías en Isaías 53, pero se está hablando sobre el serviente, el Eved, esa es la palabra en hebreo, el Eved de Hashem, el siervo que sufre de Dios. Pero ese siervo que sufre no es el Mesías, no es el Mesías o no es Jesús. Entonces, ¿quién es? Bueno, vamos a llegar así. Entonces, como fueron y trataron de buscar textos que respaldan lo que ellos creen en las escrituras hebreas, porque vemos que en los tiempos de Jesús todavía el Nuevo Testamento no existía, todavía no existía. Entonces, ellos estaban tratando de convencer a muchos judíos de que Isaías 53 habla de Jesús, que Él es ese Mesías que va a sufrir y que va a morir por nosotros. Ok. Todo esto fue una introducción. En resumen, ¿qué es lo que yo acabo de hablar y de decir? Quiero que ustedes sepan que Isaías 53 no es de un Mesías. Se habla sobre el sirviente que sufre, el Eved Hashem. ¿Quién es? Vamos a ver pronto. También explicamos un poquito, quién fue Jesús históricamente, solamente un poquito. Hablamos también cómo es que esta idea empezó a crecer, cómo esta enseñanza o esta lógica empezó históricamente. Y vemos que yo no soy el único que digo esto o otro rabino. No, los historiadores cristianos, historiadores ateos, cualquier tipo de historiador que estudia esto, también va a decir lo mismo. Va a decir lo mismo que acabo de decir, cómo esta enseñanza empezó a crecer. Si en el principio los únicos que eran seguidores de Jesús, o la mayoría, eran judíos. Y ya acabo de explicar cómo poco a poco esa lógica empezó a crecer
¿Y qué es lo que tenían que hacer para tratar de buscar evidencia o para tratar de buscar algo, un texto que respalde lo que ellos, esa enseñanza? Porque en las escrituras hebreas esta idea no existe. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que buscar un texto o un capítulo, sacarlo afuera del contexto y decir, mira, esto demuestra que lo que yo pienso es cierto. Lo que yo creo, este texto me soporta, me respalda, pero eso no es cierto. Hay que leer el texto, hay que leer el capítulo en su contexto histórico y bíblico. No sacarlo fuera de contexto y insertar tu propio pensamiento. Eso no se hace. Eso es añadir a las escrituras y no se puede hacer eso, como dice Deuteronomio 4:2. Ahora, sigamos. Ahora, antes de aprender quién es este siervo que sufre en Isaías 53, les quiero hacer esta pregunta. ¿Quién está hablando en Isaías 53? Piensen, ¿quién está hablando en este capítulo? Porque eso es sumamente importante. Saber quién está hablando o de cuál punto de vista. ¿Ok? Ahora, ya les di como unos 10, 15 segundos, creo. Espere, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, sé que conté un poquito rápido, pero ¿quién está hablando? Ahora, quiero que ustedes sepan, Isaías no está hablando aquí. No está hablando aquí en este capítulo. Y también, si no saben, Dios no está hablando completamente en este capítulo tampoco. En Isaías 53, del versículo 1 al 8, el que está hablando son los líderes de las naciones, los reyes de las naciones no judías, del versículo 1 al 8. Ahora, cuando llegamos al versículo 9 al 12, ahí, ¿quién está hablando? Dios. Ok. Quiero que ustedes sepan eso. Ahora, quiero también que ustedes sepan que este capítulo, ¿verdad? Del Isaías 53, en realidad el capítulo no empieza en 53:1. El capítulo 53 realmente empieza unos versículos antes. Empieza en Isaías 52, versículo 13. Entonces, el Isaías 53, el principio de Isaías 53, realmente empieza de Isaías 52, 13. De Isaías 52, versículo 13, hasta Isaías 53, 12. Eso realmente es el principio y el final de Isaías 53. Pero vemos que el cristianismo es el que, es el que fue y que puso capítulos y textos y versículos. Ellos son los que dividieron las escrituras hebreas. Y vemos que cuando usted abra su Biblia, la razón por qué dice capítulo 1, capítulo 2, capítulo 1, versículo 13, capítulo 3, versículo 15 y así por el estilo, todo eso fue creado por hombre. Todo eso fue creado por el cristianismo, no el judaísmo. Porque si usted ve, por ejemplo, en los libros antiguos del judaísmo, los Tanakh viejos, usted no va a ver ese sistema. No lo va a ver. No existió. Pero por la tradición judía, la tradición oral, el pueblo judío sabía cuándo el texto empezaba, cuándo el capítulo empezaba, de dónde a dónde. ¿Ok? Ahora, entonces ya usted acaba de aprender quién está hablando en este capítulo. Y también que el capítulo 53, versículo 1, ahí es donde no realmente empieza. Empieza unos versículos antes. Y en Isaías 52, versículo 13 al 15, Dios está hablando. Entonces Dios habla, después los líderes o los reyes de las naciones, y pues Dios habla otra vez. Y como acabo de mencionar al principio, este es un capítulo mesiánico. Este capítulo todavía no ha ocurrido. Estos eventos todavía no han ocurrido. Todavía no han pasado. ¿Ok? Ahora, también quiero que ustedes sepan que en las escrituras hebreas hay muchos temas que se repiten vez tras vez tras vez. Por ejemplo, que Dios es uno, que no hay otro Dios, no hay otro poder allá afuera que es igual o que es mejor que Dios o arriba o que es menor que Dios. No,
Dios es el único que está ahí. Dios es uno, no hay una trinidad. Vemos que este tema se repite vez tras vez en el Tanaj, en las escrituras hebreas. También el concepto de teshuvah, de arrepentimiento. El concepto del arrepentimiento, de teshuvah, arrepentimiento, también es otro tema que sale vez tras vez tras vez en las escrituras hebreas. Ahora, otro tema que tiene que ver con el Isaías 53, que se repite vez tras vez, es la enseñanza y la creencia y el tema de que el pueblo judío al final serán vindicados. El pueblo judío va a ser vindicado y que los vecinos de Israel o los enemigos de Israel, las personas que querían la destrucción de Israel, van a estar sorprendidos en la era mesiánica o al final de los días. Van a estar sorprendidos y no van a entender. Eso es lo que dice la escritura hebrea, no solamente Isaías 53, pero también otros textos de la Biblia. Vemos que no hay ninguna instancia en todo el Tanaj, en todas las escrituras hebreas, donde los profetas predicen o dicen de que en la era mesiánica el pueblo judío nunca dice que el pueblo judío que ellos van a estar sorprendidos o que no lo van a creer. No, nunca dice que el pueblo judío va a estar sorprendido. Lo que dice es que las naciones se van a sorprender, no lo van a creer, y que las naciones no judías, que el mundo va a ir al pueblo judío por la guía espiritual. No para convertirse al judaísmo, nada de eso, nada de eso. Pero eso es lo que los profetas dicen que va a pasar en la era mesiánica. La Biblia dice que al final de los días, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, Zacarías capítulo 8, al final del capítulo 8, versículo 23, que dice que 10 gentiles o personas no judías de diferentes idiomas le van a agarrar la camisa del judío y van a decir, dicen, déjanos, que nosotros queremos ir contigo porque hemos escuchado que Dios está contigo. Este mensaje de que las naciones no judías van a estar sorprendidos, no lo van a creer, y que no van a creer de que Dios está salvando al pueblo judío. No lo van a creer porque lo que ellos van a ver, que Dios va a vindicar, a salvar al pueblo judío en el final, en la era mesiánica, cuando ellos vean esto, va a contradecir todo lo que ellos habían pensado y lo que habían escuchado y lo que ellos habían creído del pueblo judío. Pero cuando venga este tiempo, en la era mesiánica, todas estas naciones no judías se van a dar cuenta, wow, Dios siempre estaba con su pueblo. Mira, lo está aquí salvando. Vemos que Dios siempre ha salvado al pueblo judío. Lo sacó de Egipto, mandó plagas, abrió el mar rojo, mandó a Moisés para sacarlos. Dios, la Shejinah de Dios, la divina presencia de Dios, Dios siempre ha estado con el pueblo. Aunque Dios ha permitido que el pueblo judío vaya en exilio cuando salieron de Israel a Babilonia, cuando Grecia tomó, cuando Medo-Persia conquistó a los judíos, Dios siempre salvó al pueblo judío. Y hay tantos ejemplos de esto. Cuando el pueblo asirio quería destruir a Jerusalén, Dios mandó un ángel y destruyó a todos estos soldados asirios. Cuando en el libro de Esther, cuando estaban listos para matar a todos los judíos, ¿qué pasó? Dios usó a Esther y a Mardoqueo para que salvara al pueblo. Dios siempre está ahí, salvando al pueblo judío directamente o indirectamente, pero siempre está ahí. Y en el final, en los días mesiánicos, en la era mesiánica, las nació aquí Isaías, un ejemplo, como acabo de mencionar, Zacarías habla de esto, Isaías 53, aquí vemos en los versículos 1 al 8, si uno lo lee, los líderes de las naciones van a estar sorprendidos, ellos están hablando. Vamos a leer 53.1. Isaías 53.1. Isaías 53.1, ¿qué dice? ¿Quién ha puesto fe en la cosa oída por nosotros? Y en cuanto al brazo de Dios, ¿a quién ha sido revelado?
vemos que aquí los reyes de las naciones por fin van a entender y confesar, y vemos esto en este capítulo, de que el sufrimiento del pueblo judío ocurrió como resultado directo de la iniquidad de ellos, de la iniquidad de las naciones no judías, de las naciones gentiles, que el pueblo judío sufrió por la iniquidad de ellos. Ahora, obvio, Dios permitió todo esto. Dios permitió todo esto porque Dios permite que cosas buenas y malas ocurren, sabemos eso. Dios permitió este sufrimiento, pero si usted lee el 53:5 de Isaías, se va a dar cuenta que estos reyes estos líderes, reyes de todas estas naciones van a confesar que, mira, ellos sufrieron por nosotros, por nuestra propia iniquidad. ¡Wow! Ellos van a estar tan sorprendidos. Entonces, si usted está leyendo este capítulo poco a poco, se va a dar cuenta en los primeros 8 versículos que, mira, estos reyes están hablando, están sorprendidos que Dios está salvando al pueblo judío, porque ellos pensaban que el pueblo judío es malo, o que el pueblo judío merece sufrir, o que el pueblo judío son nada, o que Dios los abandonó, o cualquier cosa, cualquier pensamiento, pero van a estar sorprendidos. Isaías 53 habla de esto, Zacarías capítulo 8, y muchos de los últimos capítulos de Isaías hablan de esta idea, hablan de esto. Ahora que sabemos que Isaías 53 es mesiánico, Isaías 53 habla y se demuestra el diálogo, se muestra la conversación que estos líderes no judíos están teniendo al final de los días, en la era mesiánica, en que ellos se están dando cuenta, ellos se están diciendo, oye, pero ¿quién hubiera creído esto? Que el brazo de Dios lo está salvando. ¿Quién hubiera pensado que Dios está con ellos? Esto es lo que ellos están diciendo en los versículos 1 al 8. Y ahí hasta estas naciones admiten, el pueblo judío está sufriendo por nuestra propia iniquidad. Van a estar sorprendidos en el final de los días. Zacarías, Isaías habla de esto. Ahora, la pregunta más importante que vamos a hacer ahora es esta. ¿Quién es el siervo? ¿Quién es este Eved? ¿Quién es este siervo que sufre? ¿Verdad? ¿Quién es? ¿Quién es? El cristianismo dice que es Jesús, o el Mesías que es Jesús, ¿ok? Pero, si usted no sabe, el sirviente que sufre es Israel, el pueblo de Israel. Ese es el siervo que sufre. Esa es la respuesta. ¿Cómo sabemos? Vamos a ver. Isaías 41, versículo 8 al 9, dice: Pero tú, oh Israel, eres mi siervo. Tú, oh Jacob, a quien he escogido la descendencia de Abraham, mi amigo. Tú, a quien has sido desde las extremidades de la tierra, y tú, a quien he llamado hasta de las partes remotas de ella. Tú eres mi siervo, te he escogido, y no te he rechazado. Entonces, ¿quién es este siervo que Dios no ha rechazado? Es Israel, eres mi siervo, tú, oh Jacob, a quien he escogido, la descendencia de Abraham. ¿El siervo quién es? Israel, el pueblo judío. Vamos a otro texto, 44. No voy a leer cada texto. Ustedes pueden leer eso a su propio tiempo. Y hay tantas referencias y pruebas de que el siervo es Israel en Isaías. Pero si también quieren ver en otros libros, pueden ir a los Salmos, a Jeremías, donde también se demuestra vez tras vez que este siervo que sufre es Israel, el pueblo judío. Vamos a leer Isaías 44:1. Y ahora escucha, oh Jacob, siervo mío, y tú, oh Israel, a quien he escogido. Yo he escogido a Israel para que tú seas mi siervo. Ahora, vemos que hay algo en las escrituras hebreas, perdón, en Isaías, llamado las canciones del siervo. Desde el capítulo 40 o 41 de Isaías hasta el final de Isaías 53, todos esos capítulos se llaman las canciones del Eved de Hashem, las canciones del siervo que sufre, of the suffering servant en inglés, ¿verdad? Las canciones. Y hay 4 canciones del sirviente que sufre en estos capítulos y están divididos en 4 secciones, ¿ok?
Y todos estos capítulos hablan vez tras vez de este siervo que sufre. Y este siervo que sufre es Israel. Entonces, yo he escuchado personas que a mí me han dicho, ok, a lo mejor en esos otros capítulos de Isaías 41, 44, 43, 45, a lo mejor todo eso sí se refiere a Israel, pero en Isaías 53, que es el último capítulo de estas canciones del siervo que sufre, ese capítulo habla del Mesías, habla de Jesús. Pero acabamos de ver tantas pruebas, y aquí puse todos los textos, tantas pruebas que nos demuestran que el siervo que sufre es Israel. Entonces, ¿por qué Isaías va a cambiar el contexto? ¿Por qué si él está usando la misma frase vez tras vez tras vez para referirse al pueblo de Israel? ¿Por qué al final, una vez, ahora va a cambiar el contexto y ahora este siervo que sufre va a ser el Mesías? No hay lógica en eso, no hay lógica, no. Este siervo que sufre es Israel, así de simple. Ahora, también quiero a demostrarles algo. Vamos a Isaías 43:10. No lo apunté aquí, pero lo estoy diciendo. Isaías 43:10 que dice: ustedes son mis testigos, es la expresión de Dios. Aún mi siervo a quien he escogido, para que sepan y tengan fe en mí, y para que entiendan que yo soy el mismo. Antes de mí no fue formado Dios alguno, y después de mí continuó sin que lo hubiera. Un texto bien famoso. Pero el punto que quiero poner énfasis es este. Aquí dice, ustedes son mis testigos, los que están viendo, ¿verdad? Es la expresión de Dios. ¿Ok? Dios dice, ustedes son mis testigos. Ustedes están viendo lo que yo hago como Dios. Aún mi siervo. Entonces, Dios se refiere al pueblo de Israel en el plural aquí. Ustedes son mis testigos, porque el pueblo judío hay muchos, ¿ok? Aún mi siervo a quien he escogido. Ahora, Dios se refiere al siervo en el singular. No solamente aquí, pero también en todos estos textos. Entonces, ¿qué nos dice eso? ¿Qué nos dice esto? Muchas veces en las escrituras hebreas, un pueblo o un grupo de personas se le puede referir en el singular y en el plural. Dios aquí dice, ustedes, judíos, ustedes son mis testigos. Ustedes están viendo lo que yo hago, porque hay muchos, ¿ok? Eso es lógica. Pero también, cuando se refiere a su pueblo judío, también les usa un nombre en el singular. Ustedes, Jacob. Ustedes, Israel. Ustedes, mi siervo. La palabra siervo es una palabra singular. Pero solamente porque está en el singular, vemos que en el contexto, no solamente aquí, pero en muchos de estos textos, cuando Dios habla de mi siervo, se refiere a todo el pueblo judío. Y muchas veces en las escrituras a un grupo de personas se le menciona en el plural, pero también en el singular. Ahora, pero al revés no es así. Usted nunca va a ver en las escrituras hebreas donde a una persona, solamente a una persona, se le menciona en el plural. Eso nunca usted va a ver. A un grupo se le puede mencionar en el plural, pero también en el singular. Y eso es lo que está pasando en Isaías 43:10, pero también en todos estos textos y también en Isaías 53. Este siervo que sufre en este capítulo, que se refiere en el singular, acabamos de ver en todos estos textos, tú eres mi siervo, pero el siervo es Israel, hay muchos. Entonces Dios, cuando usa la palabra siervo, en el 53, en Isaías, se refiere al pueblo judío, Israel, Jacob. Ustedes son mi siervo. Y los llama al pueblo judío o a Israel en el singular. Los llama Israel, los llama mi siervo en el singular. Y eso es tan importante. Si usted capta ese punto, ya todo el resto va a haber mucho más lógica. Porque obvio, si uno lee Isaías 53 superficialmente, yo entiendo. Usted a lo mejor dice, bueno, aquí se habla sobre alguien, un siervo. Si hubiera dicho siervos, se está hablando sobre muchas personas, pero aquí se está refiriendo, aquí dice siervo, entonces se está refiriendo a una persona. Ok,
¿Quién es esta una persona? ¿Quién es esta persona? Pero usted solamente va a entender o captar eso si lee el texto superficialmente y si no sabe quién es este siervo. Pero como acabamos de ver, el siervo es Israel y Dios se refiere al pueblo judío, a Israel, como siervo y como testigos. Entonces, en el plural, pero también en el singular. Ahora, otro punto que quiero mencionar es que si usted lee los capítulos 52 y 54 de Isaías, el capítulo antes y después de Isaías 53, usted mismo se va a dar cuenta de que el pueblo judío en esos capítulos, no 53, pero en esos capítulos, se refiere al pueblo judío como un individuo que ha sido afligido o que sufre. Un individuo que sufre y que al final va a ser salvado o vindicado por Dios. Y la cuarta canción, porque como yo les dije, del capítulo 41 hasta el final del capítulo 53 de Isaías son las 4 canciones del siervo que sufre. La cuarta canción del siervo que sufre empieza ¿cuándo? Empieza en Isaías 52:13 hasta el final de Isaías 53, que es versículo 12. Entonces, de 52:13 hasta el 53:12 es la última canción del siervo que sufre. Y vemos que en Isaías 53, este siervo que sufre se le menciona en el singular, pero también en el plural. Y les voy a enseñar a dónde, no ahora, pero más adelante. Les voy a enseñar dónde se ve el singular y dónde se ve el plural. Y si usted examina Isaías 54, el capítulo después, se va a dar cuenta de que el pueblo judío se le refiere, se simboliza al pueblo judío como una mujer que no puede dar a luz, una mujer que sufre. Y usted puede leer esto, Isaías 54, del 1 al 11. Entonces, al leer todas estas canciones del siervo que sufre, se va a dar cuenta de que Dios le está asegurando a su pueblo que Él escogió. Y otra vez, voy a decir esto otra vez y lo digo siempre, solo porque yo digo, y es cierto que Dios escogió al pueblo judío para ser su pueblo, eso no significa que hay favoritismo. Dios ama a todo el mundo, todos somos hijos de Dios. Cuando dice que el pueblo judío es escogido, significa que el pueblo judío ha sido escogido por un propósito. ¿Ok? Nada más. Todo el mundo, todos tenemos un propósito diferente. Los judíos y los no judíos tenemos propósitos diferentes. Nada más. ¿Ok? Ahora, entonces, al leer todas estas canciones del siervo que sufre, Dios asegura a su pueblo que sus enemigos, al final, en la era mesiánica, al final de los días, van a ser testigos, van a poder ver la salvación y de la salvación del pueblo judío al final de los días. Y vemos que este siervo se le menciona, este siervo es mencionado en el plural, en el singular, en todos estos capítulos. Cambia del plural al singular, del singular al plural y así por el estilo. Entonces, al leer Isaías 41 hasta 54, 53, se va a dar cuenta que este siervo que sufre no es el Mesías. Aquí están los textos. Mira el 52, mira el 54, se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta del contexto. Cuando usted lee, cuando usted aprende y capta cuál es el contexto de todos estos capítulos y entiende el lenguaje que usa el Tanaj, el lenguaje que usa las escrituras hebreas para expresar sus mensajes divinos, ya todo se va a dar cuenta en que Israel o que un grupo de personas se le puede mencionar en el singular. Y vemos que esta idea de que el pueblo judío va a ser redimido y que va a ser vindicado, que va a ser salvado al final de los días, es un tema que se repite vez tras vez en todos estos capítulos, el de los Isaías 41 hasta el 54 y hasta más, y hasta después, hasta el final de Isaías, se repite estos mensajes vez tras vez tras vez, ¿ok? Para que sepan. Y sabes, antes de terminar este video, y no se preocupen, va a haber una parte 2 de este video, donde vamos a realmente, en el segundo video, vamos a ir poco a poco, vamos a examinar cada texto
de Isaías 53 y vamos a hacer un resumen del capítulo y les voy a demostrar dónde hay las contradicciones, dónde el cristianismo ha cambiado ciertas palabras, dónde se menciona al siervo en el singular y en el plural y qué está ocurriendo realmente en ese capítulo. Pero les quiero dar otras pruebas donde Israel, el pueblo judío, se le menciona en el singular. Éxodo 4:22, donde dice, mira esto. Dice, y tendrás que decir a Faraón, esto es lo que ha dicho Dios, Israel es mi hijo, mi primogénito. Si yo le digo a usted, mira, Pancho es mi hijo, usted va a decir, ok, Aurus, el hijo de Aurus es Pancho. Obvio, yo no voy a dar ese nombre a mi hijo, pero esto es solamente un ejemplo. Pancho. Pancho es singular. Ahora, usted, vemos que hoy día cuando se habla el español o el inglés, cuando digo, este es mi hijo, esta es mi hija, yo solamente me estoy refiriendo a una persona. Eso es lenguaje convencional, eso es normal. Pero hay que recordar, en las escrituras hebreas, estos mensajes divinos, cómo estos mensajes fueron escritos en el hebreo, es bien diferente como usted y yo, o como usted y yo hoy día hablamos. Vemos que a un grupo de personas, como acabamos de leer Éxodo 4:22, aquí vemos que a Israel dice, esto es lo que ha dicho Dios, Israel es mi hijo. Israel es mi hijo. ¿Israel es una persona? No. Israel es una multitud de personas. Es el pueblo judío. Este es mi hijo. Ellos son el primogénito. Vemos aquí otro ejemplo. Y un ejemplo más que les quiero dar. Oseas, el profeta Hosea. Oseas capítulo 11, versículo 1. El último ejemplo que les voy a dar. Y yo les quiero dar todo este ejemplo para que ustedes puedan ir, investigar en sus propias Biblias y se pueden dar cuenta, oh, mira, yo no sabía esto, o que a un grupo de personas se le puede mencionar en el plural, yo no sabía. Ok, Oseas 11:1 dice, cuando Israel era muchacho, entonces lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo otra vez. Se está refiriendo a Israel como mi hijo, este es mi hijo. En el singular, entonces, ¿qué? ¿Se está refiriendo a una persona? No, se refiere a todo el pueblo. Está diciendo, Israel es mi hijo, yo los amo, ellos son míos, este es mi hijo, ¿ok? Éxodo 4:22, Oseas 11:1 y todos estos otros textos que yo les mencioné demuestra que al siervo, que Israel se les menciona en el singular. Yo sé que acabo de mencionar esta idea vez tras vez, pero es bien importante que todos ustedes sepan esto. Entonces, en resumen, Isaías 53 es mesiánico, pero no se está hablando sobre el Mesías. El siervo, ¿quién es el siervo? Es Israel, el pueblo judío. El pueblo judío. Vimos todos estos textos donde se demuestra que el siervo es Israel, es el pueblo judío, y vemos que aunque el texto de Isaías 53, superficialmente al leerlo, se dice que este siervo, el siervo, y al leerlo es singular, no podemos pensar, oh, como es singular, esta palabra solamente se está refiriendo a una persona. No, se refiere a todo, al pueblo judío, al pueblo de Israel. Vimos todos los textos, hasta todos los textos en la Torá, en Éxodo y también los profetas, donde vemos que el lenguaje de la Torá, el lenguaje de Tanaj, vemos que es bien diferente en aquel entonces que hoy día, en cómo hablamos. Obvio, si yo digo, este es mi hijo, yo no estoy refiriendo a mis 10 hijos, no. Me estoy refiriendo solamente a un hijo, a este hijo o a esta hija. Pero las escrituras hebreas no siempre habla así. Y hay muchas personas que no saben esto. Y muchas veces no es su culpa. No han tenido el tiempo para estudiar, no tienen el tiempo y así por el estilo. Vemos, hay que aprender quién está hablando en estos capítulos. Del 52 hasta el 15, 52, 3 al 15, Dios habla. Después del 1 al 8, los líderes de las naciones están hablando, están sorprendidos y al final Dios habla otra vez. Y esta idea, este tema de que Dios va a salvar y vindicar al pueblo judío al final de los días es un tema que aparece vez tras vez en las escrituras hebreas. Aparece esto, Isaías 53, Isaías 52, Isaías 54.
todas estas canciones del siervo que sufre, que hay 4, del capítulo 41 hasta el final del capítulo 53, todas estas canciones hablan de esta misma idea. Este siervo que sufre, Dios dice, no te preocupes, yo te voy a salvar al final. Los voy a vindicar, no se preocupen, yo los amo, ustedes son míos, ustedes han sufrido, yo sé, yo he permitido eso, pero yo les voy a ayudar y las personas y las personas, los líderes, las naciones no judías que te ven, se van a dar cuenta de que yo les voy a ayudar, que yo les voy a salvar. No se preocupen, yo estoy aquí con ustedes. Eso es el resumen. El resumen de este video, de lo que acabo de hablar, de toda la evidencia. Si tienen alguna pregunta, por favor, déjenlo aquí abajo. Pongan sus preguntas, sus comentarios. Yo los leo y trataré de contestarles a ustedes, ¿ok? Por favor, una vez más, queremos darles gracias a William Hall, a Tanakh Talk y al rabino Tobias Singer por darme la oportunidad de estar aquí para hablar con ustedes. Muchas gracias a todos ustedes. Por favor, like este video, compártenlo. Por favor, lo apreciaremos bastante. Y esperen para parte 2, que va a estar excelente con la ayuda de Dios, por supuesto. Muchas gracias y hasta la próxima. Shalom, my dear friends. Hope this message finds you well. If you like the way this channel is going, and the channel has been a blessing to you, please consider supporting the channel by going to the website, TanakhTalk.com. TANACHTALK.com. Thank you once again for your time and for supporting Tanakh Talk. Shalom. תמיד כולם ביחד, חשוב מכל חשוב והכרחי להיות ביחד.